El tema que nos correspondió fueron citas y bibliografías y estilos de citas. Integrantes: Janet Carreño Obreo, Saimianela Parra Alfonso, de Simayeles Prazoles, del grado 10-2. Citas. Una cita es una forma abreviada de referencia inserta entre paréntesis en el texto y que se complementa con la referencia al final del capítulo o al final de todo texto. Referencias. La referencia es un conjunto de datos bibliográficos que permiten la identificación de un documento. ¿Para qué sirven las citas? Dar crédito a las ideas ajenas que usamos en un trabajo. Unir en un sentido más amplio un trabajo actual como un anterior. Evitar el plagio. Identificar la publicación de la que fue tomada el tema o la idea referida en el texto. Facilitar la búsqueda de la fuente a los lectores del documento. ¿Cómo insertar una cita en Word? Primero, abrimos Word en una hoja en blanco. Segundo, vamos a la parte de arriba en donde dice referencia y le damos clic. Y cuando damos clic nos salen estas pestañas que dicen insertar, analizar fuentes, estilo y bibliografías. Le damos insertar cita. Cuando le damos insertar cita nos va a salir estas dos opciones, agregar nueva fuente y agregar nuevo marcador de posición. Vamos a darle clic en agregar nueva fuente. Quinto paso sería, cuando damos clic, nos sale crear fuente, qué tipo de fuente, documento de sitio web, libro, Wikipedia, donde buscó la información. El autor, el nombre del sitio web, año, mes, día, donde se creó ese documento. A continuación, la compañera Janet nos va a decir sobre las bibliografías. Referencias bibliográficas. Debe incluir todos los autores, instituciones y demás situadas durante la presentación de un documento. Utilizan diferentes publicaciones del mismo autor. Estos deben ponerse dentro de la lista en el de publicación más antigua a la más reciente, si estos presentan el mismo año de publicaciones. Los autores son responsables de toda información de su lista de referencia. Utilizamos las abreviaciones bibliográficas que permiten expresar de modo conciso el significado de los elementos de las referencias bibliográficas, al tiempo que lo organizan visualmente para facilitar el rastreo de la información. Bueno, para poder hacer la bibliografía, primero que todo, debemos que insertar la cita. Después de eso, bueno, ahí seleccionamos la insertar cita, nos aparecen varios campos, nos vamos a donde dice editar cita. Bueno, ahí nos aparece un formulario con nombre del autor, el nombre del sitio donde nosotros sacamos la información, el año, mes, día y cuando lo consultamos también. Bueno, llenamos todo eso. También nos dicen la dirección electrónica del sitio. Listo, le damos en aceptar, después ahí nos aparece la cita. Después vamos al campo donde dicen bibliografía y ahí nos aparecen unas opciones ya con la respectiva bibliografía. Pues la seleccionamos según como nosotros queramos o nos hayan pedido. Después de decir la casita le va a decir la compañera Saimianela Parra Alfonso. Buenos días, mi nombre es Ainianiela Parra Alfonso, del grado 10-2, y hoy voy a presentar estilos de citas. Los estilos de citas consisten en presentar de forma abreviada los datos básicos que identifican una publicación, como el autor, el título, el año, editorial, revista, etc.,
Por eso surgen los estilos bibliográficos, para fijar un estándar en la forma de elementos, orden, etcétera, de citas y referencias. Las citas textuales. Pues una cita textual es una forma de préstamo de contenido que sirve para aclarar al lector lo que se está diciendo. Son palabras de otra persona. Esta acción se llama referir y permite al lector saber cuándo lee a un autor y cuando lee los textos que ese autor investigó. Y además le brinda claves de información para que acuda al libro original para seguir profundizando. De tipos de citas tenemos las citas cortas, que son menores a 40 palabras. Estas deben ir incorporadas al texto sin interrumpir su flujo ni su diagramación. Deben estar enmarcadas entre comillas, se enmarca el inicio y el fin del texto original. Están acompañadas por una referencia con los datos bibliográficos de la cita, que son el año de publicación, que pues esto es particularmente importante si hay varios libros citados del mismo autor, ya que podrán distinguirse por año. El número de página o las páginas citadas, por lo general antecedidas de la abreviatura. Se coloca entre comillas la abreviatura de página. El apellido del autor. En algunos casos, si el apellido es nombrado antes de la cita, o está claro a quién pertenece, puede omitirse esta información en el paréntesis. Pues ahí podemos ver unos ejemplos de la cita textual corta. Tenemos las citas largas, que son las mayores a 40 palabras. Las citas largas deben colocarse en un párrafo aparte, separadas del margen izquierdo de la página con 2 tabulaciones sin sangría y un punto menos en el tamaño de la fuente tipográfica. En este caso no se requieren comillas ni de ningún tipo, pero luego la cita deberá incluirse su referencia con los datos anteriormente mencionados. Los signos especiales, en ambos casos de la cita textual se pueden presentar algunos de los siguientes signos, abreviaturas o caracteres. Las citas parafraseadas. Em, la paráfrasis es la reinterpretación de un texto ajeno expresada con palabras del nuevo autor. En este caso, un investigador lee las ideas de otro autor y luego las explica con sus propias palabras, sin dejar de atribuirle la autoría o a quién corresponde. Pues en algunos casos suele añadirse el nombre del autor parafraseado entre paréntesis para aclarar que las ideas no son propias. Pero una cita textual, en cambio, es un préstamo del texto original, en la que no se interviene ni se modifica en absoluto el texto referido. En ambos casos se respeta la autoría del texto original. El plagio nunca es una opción válida. Ahí tenemos unos ejemplos de la paráfrasis. Pues las citas de autores no identificados, para citar trabajos de autores no identificados, escriba dentro del texto, entre paréntesis, las primeras palabras de la entrada de la lista de referencias, por lo general el título y el año. Tenga en cuenta que debe utilizar comillas dobles para el título de un artículo, capítulo o sitio web. Anote en cursivas el título del libro, una revista, folleto o informe. De esta manera. Ahí podemos ver un ejemplo. Muchas gracias por